Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. Si has llegado a jugar el videojuego de The Last of Us o viste la serie de Max, seguro recuerdas este reloj. Pues hoy vamos a ver cómo nos llega y una reseña rápida a una réplica muy similar a lo que utiliza Joel Miller en el videojuego. No es oficial, se parece bastante y lo mejor, sí funciona. Ahora miren, por el mismo origen y creo el precio del producto no trae más allá de un empaque, me parece sencillo como una bolsa. Su costo fue de $25 estadounidenses. Ya vieron por dónde fue adquirido. De todas maneras voy a dejar el link de compra en la descripción. Ahora veamos de qué manera llega, ya que no creo que traiga una caja ni nada, ya que no se siente más allá de... Ah, sí, miren, sí trae una caja. A ver, tenemos aquí la descripción en esta caja completamente blanca, no venía a ser sellada. El código de barras ASVP Shop Joel Rogue, bueno, del reloj roto, perfectamente hecho para cosplayer o cosplay. Aquí tenemos solamente nada más, no hay otra información. Vamos a ver aquí, no hay nada. Solo se percibe el color verde de esta correa NATO que podemos ver en la serie y en el videojuego. Muy bien, ya lo retiramos y aquí está. Bien, pues no está nada mal. Vean la imagen que da. Aquí está muy similar. Al momento no está trabajando porque tiene aquí el protector para la corona. Esto para evitar que se desgaste la batería de manera innecesaria. Digamos que representa bastante el reloj que presentan tanto en el juego como en la serie. Y es algo que queremos al buscar una réplica tal cual del reloj. No se siente pesado, pero bueno, mejor quitamos. Ya nos dimos cuenta que sí es funcional, está trabajando la maquinaria, tanto el segundero como la de los minutos y segundos. El único que permanece quieto es el pequeño subdial que se encuentra en el punto de las 6. Este es fijo en esta manecilla en color rojo. Ahora otra cosa que podemos platicar acerca de este reloj, además de ser, bueno, algo para leerla ahora, es que para los que somos fans del videojuego desde el primer lanzamiento, pues sabemos perfectamente lo importante que es este reloj para Joe. No es solo un accesorio, es un símbolo o un recuerdo de su hija y una parte clave de su historia. Y ahora, al parecer, con lo que se ha observado en la serie, este reloj ha vuelto a llamar la atención entre fans, coleccionistas o, digamos, cosplayers. Si ahora pasamos al lado a observar cada uno de sus detalles, vamos a observar primero que nos mantiene una correa en NATO color verde militar, prácticamente igual al visto en imagen. Aquí van a ir apareciendo fotos e imágenes para dar una pequeña comparación de las similitudes. Tenemos una caja de acero, no creo que sea inoxidable, sino de latón, completamente en plata, muy brillante. Se siente bien, tampoco es que esté mal hecha. Está bien en sus cortes. Obviamente se siente un poco delgada o hueca, digamos. Tiene una tapa de acero inoxidable. También la parte de atrás, ya decíamos, no tiene nada grabado, ninguna marca. La correa se siente delgada. Tampoco es que sea de una fabricación seguramente de una tela importada o nada. Simplemente tela, pero que se puede sostener. No tenemos grabado tampoco el sujetador de metal. De ahí la corona al igual metálica. No tiene ningún grabado, no está adornada. Movimiento de cuarzo mediante batería. En cuanto a sus especificaciones, tendremos un espacio entre asas de 20 milímetros y una medida de caja en su diámetro de los 40 milímetros, bastante estándar, muy estándar para la mayoría de muñecas. Con la imagen al lado verán que mantiene la carátula en color negro, similar en la numeración arábiga, los índices como una especie de M o H y muy pequeña, todo en color blanco, el marcador de los índices de minutos y las horas. Puntesco, no tiene lumen, no va a tener ningún brillo, es simplemente la carátula, su segundero también en rojo. Ahí también viene con cristal mineral, o sea, no es acrílico ni plástico, es cristal. Lo menciono para que lo tengamos como referencia porque realmente las medidas del reloj visto tanto en la serie como en el juego pues no las tenemos exactamente. Porque aunque muchos hemos tratado de identificar el modelo exacto del reloj en la vida real, pues no hay una marca confirmada. Pero por comentarios de los detectives en foros de internet, el reloj más cercano en el cual está inspirado esta pieza es el modelo Super Combat B2 de la marca Lumtech, que por lo que yo sé ya está descontinuado y fue lanzado por allá del año 2012. Además de que fue pensado para una vida totalmente activa, o en este caso de grado militar o un grado de supervivencia como en el juego, que es a lo que prácticamente llevan los personajes, con base a sus infectados por el hongo que ya todos conocemos. Y sí, claro que recuerdo que el de la serie y lo que vemos en imágenes es que en una parte más adelante cuando tenemos ese evento que el que tal ya todos sabemos, posteriormente el reloj ya tiene una parte rota o el cristal estrellado, pero entonces ¿cómo lo vamos a simular aquí? Pues olvidaba que va a contener 3 stickers, los cuales van a representar ese golpe en el cristal, que es como vemos el reloj durante prácticamente todo el juego en la serie. Vamos a colocarlo obviamente.
Ahora sí, vean, cuestión de centrarla de la mejor forma que puedan y ya me di cuenta es que se quita y se pone de manera muy fácil. Perdón, es un simple sticker de goma, entonces si lo quieren retirar lo pueden hacer en cualquier momento para darle esa imagen rota o, perdón, esa imagen limpia o estrellada. Pero obviamente todo lo que vamos a buscar es esto, esta imagen. Ahora sí, ya tendremos listo nuestro reloj, ya simulando claramente aquel usado por Joe. Se siente bien, no tiene para nada peso, entonces podemos darle uso del día a día, ya sea con esta simulación de que está estrellado, o si se lo quitamos, pues es un reloj de uso diario prácticamente, ya que es una maquinaria totalmente funcional. Obviamente no es un reloj para coleccionistas exigentes ni tampoco a quien va a buscar una precisión suiza. Es un reloj sencillo, de origen chino, pensando principalmente para cosplayers, fans o coleccionistas casuales. Pero si eres fan del universo de The Last of Us y quieres algo simbólico, este reloj me parece que funciona perfectamente. Y les añado que a pesar de no ser una pieza pues respaldada por alguna casa relojera o algo, pues me pareció interesante presentarlo, sobre todo por los gustos de cada quien, además de que vamos, este canal está dedicado a relojes. Les añado que no fue para nada fácil conseguirla, ya que se agota fácilmente. A partir de ahora espero sus comentarios, díganme qué piensan del video, les agrada el estilo del reloj, si se parece, qué tanto han disfrutado ese juego o la serie. Si les agradó dejen su like, compartan, ayuda mucho al canal. Ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.